Compartir. A ver, ¿será esto? Bueno. ¿Se ve, chiquis? Sí se ve. Gracias. Ya, bacán. Ya bien, acá está lo que les preparé. Entonces, vamos a partir con Caler. Nos vamos a ahorrar la primera parte, así como en que habla de la metodología, de la pregunta de qué es la literatura y todo, y vamos a partir por esto. No sé si cacharon que en el texto de Caler, ¿qué es la literatura? Uno empieza a cachar que no es solo una pregunta, que es una pregunta que, dependiendo de la perspectiva desde que la hagas, puede emanar muchas otras preguntas. Y los criterios, las perspectivas desde las cuales preguntarse qué es literatura que yo elegí para tratar como de englobar un poco el problema general de definir esta weá, la literatura, son dos. Primero, hacerse la pregunta, ¿qué es literatura desde una perspectiva convencional? Convención me refiero, bueno, de más que lo saben, pero siempre es bueno repetir los conceptos. Convención es como un acuerdo que se toma con un cierto número de personas, ¿cachai? Sobre una cierta cosa. Entonces, eso implica que no es algo esencial, sino un acuerdo que se toma en torno a un objeto. Entonces, ¿qué es literatura? Desde una perspectiva como convencional, sería en verdad preguntarse por qué conjunto de objetos son los que convencionalmente nosotros denominamos literatura. Convencionalmente también siempre remite al contexto. Y bueno, nuestra respuesta trivial, antes de haber tomado el módulo así, el primer módulo de introducción a la teoría literaria, hubiera sido drama, poesía y narrativa, como sin ninguna complicación. Pero además, esta perspectiva convencional nos va a llevar también a pensar en qué es lo que consideran las sociedades como lo literario. Y eso es súper importante porque un spoiler es que nosotros, un spoiler, ya bueno, me doy vergüenza de eso, pero da igual. Se me fue el hilo. Ah, ya. Creo que es importante reparar en esta parte de la historia porque si ustedes se fijan, si nosotros revisásemos la historia y nos diéramos cuenta que el concepto de literatura no cambió en el tiempo, probablemente no nos estaríamos preguntando si es que era una convención social o no, que de hecho es una de las resoluciones de Eagleton, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante como el ejemplo de la historia cambiando en torno al concepto de literatura, nos va a hacer a nosotros como cachar bien cómo podemos hacer la pregunta ¿qué es literatura? La segunda perspectiva que elegí, como para abordar esta pregunta, ¿qué es literatura? Sería, le puse definitoria, pero también podría ser como de carácter esencial, ¿ya? Desde una perspectiva material, esencial, y sería la pregunta ¿qué es literatura? Quedaría como traducida en ¿cuáles son los rasgos, les puse acá, cuáles son los rasgos específicos que definen a la literatura, que la distinguen a la literatura de otros objetos? Y acá, parafraseando a Kaller, también podría ser formulada así. ¿Existen rasgos distintivos, esenciales, en todas las obras literarias que las distingan de obras no literarias? Y bueno, ahí les puse que habrían respondido los formalistas rusos a esa pregunta, esa es para la segunda unidad. Eso. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se va cachando? Va la mona a hacer así, muchas gracias, mona. Buena. Ya, por los que no ponen la cámara, díganme sí o no, detente, por favor. Javi, yo voy entendiendo, pero ahora me surgió una duda. Dale, me Pero encanta. como respecto a la parte formal del trabajo, entonces, no se refiere como a las cosas cuando dice como las definiciones de literatura, no se refiere a decir como, no sé, escrito de imaginación o de ficción o traer a primer plano el lenguaje, ¿no se refiere a esas cosas? Yo diría que sí. O sea, igual la podría extraer porque el texto de Kaller como que lo que suele quedar son esas 5 consideraciones acerca de la literatura como objeto históricamente tratado, las definiciones históricas en torno al objeto de literatura, pero tiene como la mitad del texto
anterior a esa parte, son experimentos Sí, mentales, como que queda la cagada. Yo antes hacía súper profunda la ayudantía respecto a esa parte porque creo que es súper importante y plantea los problemas que te van a ayudar a entender por qué las 5 consideraciones posteriores no son completas, ni completamente satisfactorias. claro, Pero para un curso de primer año yo creo que lo más fácil es, fijarse en esas 5 consideraciones y problematizarlas con los experimentos mentales de arriba, o sea, de arriba, como de antes de esa parte. ya, ya entiendo. Eso, Eh, eso igual, era. igual podría usar de punto de partida como deducir alguna definición de los experimentos mentales, porque las hay. Así como, creo que hay, no sé, pues hay una así como la literatura como, o como un modo de atención, atención literaria, o que desencadena modelos de interpretación, ¿cachai? Em, Claro, Uno podría deducir definiciones de la parte de los experimentos mentales. Y ahí tú misma podrías decir así como, incluso el mismo Kahler se hace contraejemplos en esa parte, dice así como, claro, podría ser el modelo interpretativo asociado a la actividad literaria, lo definitorio de la literatura. Ah, pero la narrativa, o sea, no sé, pues la historia también es narrativa, no sé si se acuerdan de esa parte, la historia también es narrativa, entonces también está sujeta a interpretación, o en la comunicación cotidiana, otro ejemplo, podría haber como cosas sujetas a interpretación. Entonces, ahí ni siquiera la alcanza a formular como propuesta, ¿cachai? Como que va a ser una propuesta y la destruye. Entonces, al menos en las 5 consideraciones, como que hay propuestas y ahí tenéis como un piso metodológico más fácil de dónde empezar a discutir, creo yo. Así que ese sería mi consejo. entiendo, gracias, Javi. Ya, bacán. Entonces, todo claro hasta acá. Podemos ver la literatura, qué es la literatura de una perspectiva convencional, así como qué dijo la gente. La gente dice lo que es la literatura o una perspectiva esencial. La literatura tiene cosas en su materia que la hace ser literaria. En lo que ya les había adelantado, estos son como los preludios a la discusión de las 5 consideraciones, ¿ya? Lo segundo que considero importante de recordar es la perspectiva histórica. Y acá les puse en negrita, yo ni siquiera sé si voy a decirle el resto, pero lo fundamental que tenemos que entender acá, y, y también es lo que les dije antes, que también es por qué nos enfrentamos a la pregunta ¿qué es literatura con sospecha? Porque si hiciéramos la pregunta ¿qué es literatura? Como antes de este curso, hubiéramos tratado de buscar como cosas inherentes a la materia lingüística, probablemente, de los objetos literarios, porque esa es una definición más común, pero nos dimos cuenta que en verdad parece que la definición esencial de la literatura no funcionaba porque si no, no hubiera cambiado esa definición en los 2500 años que ha existido la literatura. Entonces es súper importante tener en consideración eso, que la definición de literatura ha cambiado con el tiempo. Y, bueno, acá lo había puesto. Si la literatura hubiera designado a los mismos objetos desde su origen, como les dije, 2500 años, creo que esa es como la poética de Aristóteles, eh, no se nos habría ocurrido a nosotros, o bueno, a los teóricos de la literatura, preguntarnos qué es literatura desde una perspectiva convencional o contextual, etcétera. Y un brevísimo repaso así como sobre cómo ha sido la historia de la literatura. Aquí yo agrego dos hueás, que son la antigua Grecia y la vanguardia. Matías, yo creo que, pucha, ya no me acuerdo, pero estoy segura que les debió haber hablado de Aristóteles porque le encanta. Eh, Literatura, en los tiempos de Aristóteles, en su poética, se define como la imitación de acciones humanas, la imitación de la realidad, pero además específicamente de acciones humanas a través del lenguaje. Eso es la literatura. Entonces, no sé, no sé si ustedes cachan los poemas de Pablo de Roca, los poemas culinarios, que son como unas recetas, parece que medio eróticas, como una hueá muy extraña. Eso no hubiera sido considerado literatura en la antigua Grecia, porque no representaba acciones humanas, sino, bueno, igual uno podría darse el rollo así como cocinar es una acción humana, pero por cómo está narrado sería como el hecho aislado de la cocina. O también, no sé, por los poemas de Juan Luis Martínez, no sé si lo cachan, es como, sí, a ver, ¿alguien lo cacha? Voy a tratar de bajar. ¿No? Ya, entonces el ejemplo no sirve. Filo, la literatura era considerada como imitación de acciones humanas.
Pero en el Renacimiento, Edad Media y todo, la literatura empezó a designar eh, escritos excelentes o ejemplares, que mostraban un uso ejemplar de la lengua escrita. Y eso se encontraba en escritos no solo poéticos, narrativos, bueno, no existía la narrativa como tal, eh, sino también textos filológicos, textos religiosos, textos históricos, filosóficos, si es que ya no lo dije. Entonces era un sinónimo de buena escritura, que también es como lo plantea Eagleton. No sé si se acuerdan de esa parte. Después, esto sí aparece en Kahler, está la visión del romanticismo, que con esta reivindicación de la creatividad y el genio poético, determina que literatura tiene que ser una creación y un escrito fruto de esa imaginación maravillosa de el genio romántico. ¿Ya? Entonces ahí la creatividad se vuelve un valor súper importante respecto de lo que era bueno, sí, la creatividad se vuelve un valor súper importante. Y después, en la vanguardia, esto se entendería más si hubiéramos hecho clase de formalismo ruso, pero créame, en la vanguardia, onda, no sé, po, los dadaístas, los surrealistas haciendo, recortando palabras de los diarios, metiéndolo en una bolsita, revolviéndole, diciendo, saque por orden las palabras y ahí tiene su poema. Eh, Claramente ahí no hay una intención autorial ni un genio poético, es un ejercicio más bien automático, entonces ahí eh, se define el arte como los experimentos de la materia artística, que en este caso sería el lenguaje. Chan, 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 chan. Y bueno, nosotros en nuestra época actual siempre estamos como un poco entre la definición romántica de literatura, así como escrito de imaginación, que yo creo que se adecua súper bien a definir novelas, y esta cuestión más vanguardista, ¿caché? Como de experimentación del material estético, desde Duchamp a, no sé, inclusive Vicente Huidobro con sus caligramas, ahí estaríamos, en el presente. Chan, 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 chan. Ah, ya, pues. Y ante el evidente cambio del concepto de literatura en el tiempo, a lo largo de la historia, Kahler dice muy teatralmente que se siente tentada a responder a la pregunta ¿qué es literatura? Que, dos puntos, la literatura es una convención arbitraria en torno a qué es literatura, propia de una época y una sociedad. Esto lo dice Kahler y fíjense, así como si quieren hacer pelear a los autores, fíjense lo parecida que es a la propuesta de Eagleton. De hecho, yo diría que es la misma como sin explicitar el carácter ideológico de la literatura. Pero cáchese, Kahler dice que se siente tentada a decir que la literatura es una convención arbitraria, es decir, azarosa, sin razón, en torno a qué es literatura, propia de una época y de una sociedad. Pero, bueno, eso quiere decir que la literatura en verdad es lo que una sociedad indica que la literatura es. Así como súper chanta la respuesta. Y bueno, como le había adelantado con el chanta, esta formulación, decir que la literatura se define convencionalmente por cada sociedad, en verdad equivale a trasladar la pregunta ¿qué es literatura? Ahora, ¿qué impulsa a los miembros de una sociedad a tratar algo como literatura? Entonces, en el fondo nos quedamos como que no resolvimos mucho con esa respuesta. La pregunta ¿qué es literatura? Se transformó a qué hace que las sociedades, qué motiva que las sociedades traten a ciertos objetos como literatura y a otros no, inclusive aunque sea una definición contextual en un tiempo. Eh, y ahí Kahler se pone a hablar de las malas hierbas. Y a partir de esos como, no son, ni siquiera son los experimentos mentales, a partir de esa como anterior problematización, Kahler reformula la pregunta de qué es literatura como qué elementos, eso vamos a estar tratando de mirar ahora, qué elementos de nuestra cultura entran en juego cuando tratamos a un texto como literatura. Voy a hacer una pausa acá. Quiero saber cómo están. De nuevo, y bueno, quizá nadie nuevo llegó, pero están súper invitados a poner sus cámaras. Medio hipo. O a hablarme ahora y decirme si están cachando, si voy muy rápido. Igual son dos textos los que tengo que abordar, por eso voy así como veloz. Se Cualquier cosa. cacha todo súper. ¿En serio? Ay, Sí, tanto silencio, yo pensaba que...
A ver, chat, ok. Me cuesta ver el chat, pero todo bien. Ok. Gracias, Emilia, te veo. Le agradezco mucho. Ya, bacán. Voy a seguir. Entonces, problematizaciones generales. Esto evidentemente les sirve para su pregunta. Ah, ¿quién habrá hecho esa pregunta en la prueba? Ya, pero esto evidentemente les sirve, pero no es parte de las definiciones, ya son los problemas. Esta parte es muy larga y como también tenemos que ver a Kaller, yo solo acá lo voy a dejar así como guías para que ustedes puedan localizar bien los problemas, ¿ya? Así como con palabras en negrita y todo, pero no hacer un ejercicio exhaustivo, me disculpo de antemano. Esto, lo que lo que junté en esta categoría de problematizaciones generales, en verdad incluye el ítem tratar textos como literatura de Kaller, las convenciones de la literatura y una incógnita pendiente, ya por si quieren ir al texto y revisarlo. Lo primero que creo importante que ustedes tienen que considerar dentro de los problemas es el contexto, como la relación literatura-contexto. ¿Por qué? Porque tiene dos dimensiones el problema del contexto. Quizás el único problema que, bueno, no, pero no voy a decir eso, pero es un problema importante porque tiene como dos vueltas, ¿ya? La primera es que un texto, la primera forma en que el contexto puede ser importante. Un texto, digamos, que no es literario en principio, es una enciclopedia, un manual, ¿ya? Puede convertirse en literario o convertirse, no es como que en la disposición del poema cambia, así como que las letras se transforman y sino que puede empezar a recibir una atención literaria de nuestra parte, los lectores, cuando lo aislamos de su contexto original. Y eso es algo que muestra Kaller y que también es un experimento que hace Eagleton. Ya acá estoy siguiéndome la guía de Kaller, pero esto también aparece Eagleton. Uno, que tiene un texto no, repito así, no literario, al aislarlo de su contexto literario, y el contexto literario puede ser, no sé, pues que lo compraste en una librería, que lo pillaste en una biblioteca, que lo pillaste en un taller literario, tú puedes aislarlo de ese contexto. Ay, me enredé. Olviden lo que dije, lo último que dije, porque me puse a hablar del segundo ejemplo, perdón. El manual, tienen algo no literario y ustedes lo pueden aislar y empezar a pasarse rollos literarios con ese texto, ¿ya? Eh, Em, dale, dale. Sería como, y o sea, Keller también lo dice, el tema de como dos cosas. Uno, la disposición de considerarlo literario ya de por sí, del, como, esto que me está diciendo no tiene sentido en el espacio en el que estoy ahora. Por ejemplo, no sé, él tiró el ejemplo de la huelga de choferes en ¿Cuál? la clase anterior. No, el profe lo mencionó, creo que estaba en el de la huelga de choferes. Ay, no fui a la clase anterior, perdóname, voy Ah, clase. bueno, no importa. Eh, bueno, el punto es que si Ileton usa otro ejemplo, dice la Virgen incorrupta del silencio, algo así, que no tiene sentido si lo dicen Impoluta en de un bar, silencio. deja de ser literario y así como si lo comienzan a utilizar en lo cotidiano, algo así, a lo mejor lo estoy enredando. No, 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 Y si lo dicen sin contexto, como si te lo digo de la nada, es un buen rancio. vas a buscar una disposición El micro. literaria. Sí. Sí, mira, está súper bien ese ejemplo, pero ese es lo segundo que quiero decir. Mm, Y el problema es que yo me enredé, me puse a hablar de esa mientras estaba hablando de la anterior porque están muy juntas, pero lo que yo quiero mostrar es que hay dos operaciones. Tener algo no literario, como un manual, y tú lo sacas de ese contexto que tú sabes que es práctico, que es como, no sé, ayudarte a usar una lavadora, ¿ya? Lo sacas de ese contexto y lo ves aislado de su contexto práctico y ¡pa! Algo pasa que puede suscitar en ti una atención literaria y por tanto ser literatura. Pero el otro ejemplo que estás dando tú es la otra manera en que yo digo que el contexto puede ser importante para la definición de literatura. Y es lo mismo que dices tú. Tú puedes tener un objeto, pero contrario, un objeto literario que tú compraste en una librería y tú decías, sois la Virgen impoluta del silencio, sacarlo de su contexto, ponerlo, no sé, en la boca de un buen rancio en la micro que te lo diga al oído y tú cachar que eso no es literatura. Como no pensar que es parte de los objetos literarios, sino como parte de las tácticas rancias de un señor del que tienes que arrancar de la micro. Igual el sois la virgen impoluta del silencio no es tan
buen ejemplo porque igual el sois y el impoluta son palabras que inclusive si te las dice un señor rancio en la micro, podría pensar que la sacó de un libro de poesía. ¿Cachai? En ese caso, acá, de ejemplo acá, yo creo que es mejor el lenguaje de las novelas. Ponte tú, hay, ya me la sé de memoria, menos mal. En una novela que se llama Hambre, de Knut Hamsun, que es uno de los ejemplos que pone Eagleton, lo voy a buscar mejor, pero sale en Eagleton, no sé si se acuerdan de eso. Lo voy a Sí, mostrar en breve, mira, está. Hierbajo. Ya, mira. Dice acá. Ahora bien, supongamos que yo oyera decir en un bar al parroquiano de la mesa de al lado, esto no es escribir, esto es hacer garabatos. ¿La expresión es literaria o no literaria? Pues es literaria, ya que proviene de Hambre, de la novela Knut Hamsun. Pero la verdad es que la frase por sí sola no suscita una atención verbal, pues, y eso pasa con la mayoría del lenguaje de las novelas. Pues, no sé, pues, si aisláis una frase de Alejandro Zambra y te la dicen en la calle, es muy probable que tú no identifiques que era una frase de Alejandro Zambra y no penséis que era una cosa literaria, ¿cachai? Entonces ahí el contexto literario ayuda a identificar esos textos como literarios, sobre todo cuando el lenguaje no es como muy especial, como en el caso de la poesía. ¿Se cacha ahí? Que uno puede contextualizar como literario o descontextualizar como literario. ¿Sí? Sí, allá. La sí, mía, sí se cacha. la Sofía también. Ok, vamos a seguir avanzando entonces, bacán. Ya, pues. Entonces, otra observación de estas problematizaciones, a ver qué hora es, 10:51, ya, me voy a apurar. ¡Ah! La literatoriedad, que es la cualidad del literario de los objetos literarios, podría residir también en la inutilidad práctica evidente, ¿ya? Entonces, acá no me puedo quedar pegada en esto para que alcancemos a revisar todo, pero también les recomiendo eso, como revisar los problemas asociados al contexto, la literatura en contexto, y si es que el contexto transforma, hace que cosas sean literarias o no, y también fijarse en la inutilidad práctica, si eso sirve como definición o no de algo literario. Eagleton, de hecho, lo problematiza súper bien, diciendo que en verdad cada persona, en su propia individualidad, puede puede definir o darle una utilidad práctica o no a textos que eran pensados como literarios. Entonces, si nosotros usáramos la definición de inutilidad, así como literatura es el lenguaje que no tiene un fin práctico, nos veríamos ante el gran problema de que la literatura no puede ser definida de manera objetiva, porque dependería del uso práctico o no que le da a cada persona ese texto. Ven, lo hice igual, me extendí sobre esa hueá, tengo que parar. Porque lo siento. También les sugiero, ya ahora voy a ir más rápido, fijarse en si los textos activan o no la imaginación del lector. Esto es sinónimo de también decir que si un texto recibe o suscita, produce una atención literaria distinta de la atención a la que nos enfrentamos al lenguaje cotidiano. Y sobre eso, sobre esta atención literaria, creo que es súper bueno, siempre vamos a estar en este polo, como que la atención literaria está al centro, y uno puede decir dos cosas de la atención literaria. Acá tengo la obra literaria de arte, y digo, la atención literaria es consecuencia de esta material, de esta disposición lingüística extraña, distinta, que caracteriza el material literario. ¿Ya? O sea, como este poema, como está, tiene ritmo, tiene rima, está escrito en verso, es raro, me obliga a yo prestar una atención literaria distinta. Pero, olvidando la parte de la materia, me saqué esa mano y voy a reemplazar esta. Uno también puede decir que la atención literaria en verdad es consecuencia del contexto. ¿Ya? Entonces, la atención literaria podría ser consecuencia de esas dos cosas, del contexto, onda, la sociedad me dijo que esto era literatura,
lo compré en una biblioteca, o sea, lo compré en una librería, me lo enseñaron en el colegio como literatura canónica, etcétera. La atención literaria podría ser consecuencia de esta cuestión, contexto, o podría ser consecuencia del material propio de ese texto. Y siempre se va a estar moviendo en esos polos. De hecho, ahora vamos a volver a como la síntesis de Kohler, y Kohler dice así, como que en realidad la definición de literatura, muy cercana a lo de atención literaria, está en la tensión entre el material de la obra literaria y las convenciones sociales que existen en torno a la literatura. Eso es como lo más que se moja el potito. Entonces, por eso, importante el concepto de atención literaria, porque está al medio de elementos formales, que elementos formales serían literal la materia lingüística y la disposición espacial de los textos literarios, también es súper importante. También activar la imaginación del lector, esta como cosa más o menos específica, que eso también se puede problematizar, pero algo importante en los procesos literarios, también se ve asociado, en realidad es casi sinónimo de un modelo de actividad interpretativa, ¿ya? Porque ¿qué es lo qué significa que se activa la imaginación del lector? Que en verdad los lectores empezamos a interpretar. ¿Qué significa que los lectores empezamos a interpretar? Significa que nos involucramos en la creación del significado, del sentido de la obra que estamos viendo. Y van a ver el alcance de esta afirmación cuando veamos teoría de la recepción, ¿ya? Como lo brígido, lo muy potentemente que los lectores actuamos en el significado del texto, que creamos el significado del texto. Además, estamos en el lugar de las problematizaciones, ¿ya? Si es que se olvida un poco lo que estoy haciendo, yo acá, problematizaciones generales, les estoy mostrando como pequeñas palabras clave, recursos para que ustedes se fijen para poder problematizar las definiciones que dan, las definiciones históricas. Recordemos que Kahler no se casa con ninguna de esas definiciones. Entonces está el contexto, súper importante, la inutilidad, la imaginación del lector, la atención literaria y el modelo de actividad interpretativa, todo en el mismo lado, los elementos formales de la obra. También está el principio de cooperación hiperprotegido. Acá, a ver qué hora es, 56, ya, sí, se lo voy a leer igual. No sé si se acuerdan de esta parte, ¿alguien se acuerda de lo que plantea el principio de cooperación hiperprotegido? Para eso como que entendemos la dificultad del texto en virtud de, como, no me acuerdo cómo explicarlo, pero como que entendemos la dificultad que puede implicar el lenguaje del texto o la lectura del texto en virtud de lo que esperamos de él. Como que esperamos que esa dificultad tenga como una finalidad, o sea, como parte del placer de leerlo, una cosa así. Sí, me parece súper, me parece súper. Yo agregaría, Tristan, que es como, Kahler pone el ejemplo de que un amigo te está contando una historia, y yo lo voy a decir como en mi manera. Digamos que esta historia que te cuenta tu amigo como que tiene flash forward, así como viaje al futuro, raconto, no se sabe, está hablando como con voces de distintos personajes de su historia y como que no le entendí muy bien, así como un experimento modernista, pero en una historia que te están contando. Y como es una anécdota y no algo que uno está leyendo, uno quiere la historia nomás, pues como lo que uno está esperando del lenguaje cotidiano es claridad, es que sea efectivo, es que sea económico. Como el lenguaje cotidiano es el lenguaje en el que nosotros hacemos cosas en el mundo, necesitamos que sea útil, po. Ojalá claro, y no demasiado susceptible a interpretación. Entonces ahí quizás nos molestaríamos con nuestro amigo porque está hablando pura cabeza de pescado, como que no va al punto, ¿cachai? Pero, ¿qué pasa si te estás leyendo un texto que te hace toda esta weá, toda esta dificultad, tú estás así como, no entiendo, no sé, Faulkner, le hace el río y la furia de Faulkner, como que ahí uno no entiende nada, así como que hay 4 voces distintas hablando en un mismo capítulo, no te avisa cuando cambia de voz, una de esas es una persona con una enfermedad mental, una edad mental de 3 años, es un adulto de 33, pero 3 años, entonces no cacháis bien quién está narrando, además mezcla tiempos con cosas reales y imaginaciones, sueños y recuerdos, o sea, nadie entiende nada, pero no se le da a Faulkner diciendo así como, oh,
pero esta es parte como canónica de la literatura universal. Y uno piensa que eso, como decía Tristán, va a tener una retribución. Uno se enfrenta como, es casi como enfrentarse de una manera más condescendiente, hiperproteger o hipercooperar con esa comunicación, a pesar de que el que te está hablando en el texto literario, que el hablante se esté portando súper mal contigo, pues, porque no te está dando ninguna facilidad para entender la historia. Y esa carencia de claridad uno la castiga en la comunicación cotidiana, porque ahí no rige el principio de cooperación hiperprotegido. Pero cuando uno se enfrenta a los libros, es que es difícil porque es literatura. Y cuando yo logre otorgarle un sentido, me voy a ver muy satisfecho. No sé si se capta ahí mejor, así como entre yo y Tristán, que si lo explicamos bien. Sí, ¿no? Si tiene alguna duda también, denle. Ya, la Mona y la Emilia que se ven me hacen así. Los otros también pueden decirme sí, no. Yo me quedo pegada nomás. Ok, voy a seguir. Eh, ya. Me voy a saltar la cuestión del acto de habla y me voy a ir a la pequeña afirmación. Kaller no descarta, mira, dice así. La literatura es un acto de habla o suceso textual, digamos. La literatura es un suceso textual, algo que ocurre en el mundo del texto, que suscita ciertos tipos de atención. Esa es una de las pequeñas afirmaciones que vamos a encontrar en Kaller y yo le encuentro mucha razón. Ahora, claramente esto no es suficiente. Es casi como decir que la literatura involucra el uso del lenguaje, ¿cachai? Como que una definición mucho más amplia de la que nosotros querríamos para definir al objeto. Pero yo creo que es correcta en todos los casos. Ahí ustedes también la podrían problematizar, pero en esto estoy de acuerdo con Karen. La literatura es un acto de habla o suceso textual que suscita ciertos tipos de atención. Y dice también que la mayoría de las veces es el contexto o la convención, como le había dicho yo, el que identifica la literatura como tal. Sin embargo, Kahler no descarta que a veces la forma o disposición especial del lenguaje, ¿se acuerdan que habíamos dicho material lingüístico, atención literaria y convención, contexto? Kahler no descarta que hay veces en que la disposición especial del material lingüístico sea la que suscita la atención literaria y no el contexto. Entonces, en cualquier caso, la caracterización de literatura, acá me estoy autoleyendo, como acto de habla sería todavía válida, pero está lejos, o demasiado lejos, como yo le había dicho, de ofrecernos la especificidad necesaria para definir la literatura o la literatoriedad. Y bueno, acá les dije que, claro, todo lo que vimos ahora es la dimensión de los problemas, por eso, ninguna certeza, angustia, estamos en la dimensión de los problemas y de los experimentos mentales que hace Karen. Según yo, hay otra frase o otra manera de plantear esto para cerrarlo y podernos ir al tiro a las 5 consideraciones. Kaller dice, se pregunta, ¿qué va primero? Es lo mismo que le acabo de decir, como que hay dos polos. Va la materia lingüística dispuesta de manera especial, y esa es la que suscita una atención literaria, o la otra definición, cuando sabemos que algo es literatura, es decir, cuando el contexto lo señala, prestamos una atención diferente. Y ahí la frase de Kaller, a veces el objeto tiene características que lo hacen literario, características esenciales, y otras veces es el contexto el que motiva la decisión de los lectores para decir que ese objeto es literario. ¿Ya? Entonces, ese es como el resultado, el mínimo resultado que Kaller obtiene de sus experimentos mentales, ¿ya? Y, me encanta hacer esto. Acá les quiero mostrar a la Madame de Staël. Es una crítica literaria, filósofa, filóloga, que publicó de la literatura considerada en sus relaciones de las instituciones sociales en 1800, y ella fue, perdón por hacer esto, pero es que si ustedes revisan su programa de teoría literaria no hay ni una sola mujer citada, y eso es una como enfermedad global. ¿Por qué? Porque la historia es patriarcal y bla, 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 bla. Pero a pesar de que la historia es patriarcal, esta señora es la que Kaller cita como la que definió la literatura como la conocemos ahora. La literatura como escrito de imaginación.
Porque una cosa es que los románticos, que son como, bueno, ustedes no ven romanticismo, pero es como una vertiente artística de la modernidad, como siglo XVIII, principios del siglo XIX, que hicieron muchas cosas bacanes, pero ellos hacían el arte. Para hacer una definición sobre literatura no la hacen los mismos artistas habitualmente, sino que teóricos sobre el arte. Y el teórico sobre arte, el teórico de literatura que hizo esa definición fue la Madame de Staël. Así que observémosla. Y Gabriel, eres seca, Madame de Staël. Lo siento, pero creo que es importante mirar esas cuestiones. Acá terminamos la parte de los experimentos mentales. Yo quiero preguntarles si estamos claros, estamos ok, bla, 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 bla. ¿Sí? La Mona dice que sí, a ver. Y Emilia, no sé. ¿Y les demás? Sí, démosle nomás. Pulento. Ya, gracias, Sofi. A ver, miren, me quedan las 5 consideraciones de Caller, que son como largas, y está la función, la paradoja, y después me quedan las de Eagleton, que son cortitas, y miren, ahí les puse Caller 3, Caller 1 y 2, como, como para que puedan relacionar los textos. Caller 4 y 5. Así que voy a tratar de hacer las de Caller, no sé si problematizarlas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Como que está bien que solo enuncie las de Caller para que alcancemos a ver bien a Eagleton? Porque ya les mostré como el general de los problemas, donde pueden poner su mirada. ¿Les tinca? Sí, es que en realidad no sé si el resto piensa lo mismo, pero siento que a Caler le dimos más vueltas, porque le dimos más clases que a Igleton. No sé si están de acuerdo con... Me parece perfecto. Ya. Yo solo Sí, voy a, igual estoy de acuerdo. bacán. Voy a mostrar a Caller porque yo entiendo a Eagleton en función de Caller, sobre todo porque hay una cosa muy metodológica. Eagleton no pone 5 puntos. Y Caller sí. Entonces es más fácil aprenderse uno que otro y puedo usar Caller de base para hacer dialogar a Eagleton, ¿ya? Lo voy a hacer rápido. Ni siquiera voy a decir todas las definiciones. Primera consideración histórica que da Caller sobre la literatura. La literatura trae a primer plano el lenguaje. Y bueno, ustedes ya le entienden, solo voy a decir que yo creo que la mejor frase que resume a esta consideración es la mírame, soy lenguaje. Ya, como que ahí el lenguaje literario está tratando de llamar la atención sobre sí mismo. Esta definición es súper, súper, súper importante porque me enredo un poco porque estoy haciendo ayudantía en otra U y ahí hice la clase de Caller con formalismo ruso, pero ustedes aún no han visto formalismo ruso. Pero cuando veamos formalismo ruso vamos a darnos cuenta que es 1000% esto. Y de hecho también Eagleton lo cita, cita a Jacobson, que es como uno de los 3 formalistas rusos más brígidos, no, 4 formalistas rusos más brígidos del un multiverso, así que piensen en eso, formalismo ruso, la literatura trae a primer plano el lenguaje y es un mírame, soy lenguaje. Y esto sería más una definición esencialista, no voy a decir esencialista, esencial de la literatura, ya que es una cualidad inherente al lenguaje de la literatura. O sea, claro, al lenguaje específico, artificioso de la literatura. Esta segunda acepción, la literatura integra el lenguaje, yo no sé si ustedes la entienden bien, me siento tentada de explicárselas de nuevo porque a mí me costó caleta entenderla. Pero si la entienden bien, me la puedo pasar. No, yo no entiendo muy bien. Excelente, porque es difícil. A mí también me costó mucho. ¿Alguien más? Mona, tú, sí, ¿no? ¿Le doy un segundo a esta cuestión? Ya. Bueno, la literatura integra el lenguaje, también va en la misma línea de que la literatura es un lenguaje especial, como que hay una esencia al material literario, material lingüístico, pero apunta específicamente a que cuando dice integra, aquí yo les puse la definición de integra, es sinónimo de completar o de constituir. ¿Cómo voy a explicar esto? Ya, sí. Ustedes no han visto lingüística lo suficiente, la verdad es que yo ya me estoy alcanzando a olvidar de los ramos de lingüística porque voy en cuarto, pero el lenguaje tiene hartos niveles de, hartas dimensiones. En la más sencilla podríamos ver que tiene el nivel fónico, como el sonido de la lengua,
también el sonido, aquí me voy a mulear, pero así como gráfico, onda como se ven las letras, morfológico, que son como la composición de las palabras, sintáctico, que es la composición de las oraciones, onda las comas, como yo voy a armar así como una frase con sujeto, bla, bla. Y también tiene el nivel semántico, que es el nivel del significado. ¿A qué se refiere con la literatura integra el lenguaje? Es una definición que está fundamentalmente mirando a la poesía y lo que dice es que estos distintos niveles en la literatura, y solo en la literatura, se relacionan en relaciones de intensificación o contraste. Esto suena súper peludo, además yo no encontré un poema, la idea es que, no sé, los sonidos de un poema, ponte tú un poema que me lo estoy inventando, un poema que habla sobre un viaje en el infierno, eso en verdad no sería inventarlo porque sería Dante, pero digamos que hay un poema como sobre un viaje al infierno y que los sonidos en la parte del poema que el hablante está en el infierno son como oscuros o graves, como puros sonidos con O, con U, así como unos sonidos así como profundos que hacen como que te hacen pensar que esa caída es material. Pero después, cuando sale del infierno, los sonidos fueran con I o con E, como una escalada, ¿cachai? Ahí podría haber como una relación así como de los niveles fónico y semántico. ¿Ya? Yo no he estado tan buena para la poesía, así que me costó encontrar un ejemplo y había uno de Rimbaud, que búsquenlo, se llama Las vocales, lo pueden pillar en francés, pero yo no sé leer francés, pero ahí también hace el juego, como que está hablando de una vocal, el poema, tiene como una estrofa para cada vocal, y en la estrofa que habla de la vocal, que hablar de la vocal estaría en el nivel del significado, usa esa vocal que de hecho creo que algo que también una integración de niveles que también se puede dar en canciones para niños. Cuando uno está como haciendo una canción y enseñándole la letra A, como que tú estás enseñándole semánticamente como qué significa o qué es la letra A y la vas repitiendo, ¿cachai? ¿Para qué? Para hacer una relación de intensificación. Sin embargo, acá yo les quería mostrar un ejemplo de la publicidad de Pepsi. Y este ejemplo nos sirve para dos cosas. Para ilustrar qué es la integración de los distintos niveles de la lengua, pero además mostrar que esa integración no es exclusiva de la literatura, sino que también aparece en la publicidad. Acá yo les puse que este es el logo, esto lo aprendí en una clase como de arte del colegio, eso fue hace como 8 años. Este logo es de 1991, de Pepsi, y como información política, me encanta hacer esta cuestión. Quería decirle dos cosas, que el castellano, lo que hablamos nosotros, es la segunda lengua con más hablantes nativos del mundo, después del chino mandarín. Consideren eso. Y piensen que Pepsi está pensando eso. Y somos además la cuarta lengua más hablada del mundo. Eh, Además, en Estados Unidos como que prima, cuando yo investigué esto, primaba el negocio de la Coca-Cola. Entonces, Pepsi parece, esto yo lo estoy sacando de mi clase de arte del colegio, pero Pepsi lo que dijo fue, ¿sabes qué? Es buen negocio fijarse en el mercado hispano, en los que hablan español. Y lo que hicieron fue esto. No sé si alcanzan a cachar a qué puede que me esté refiriendo. Pepsi. ¿Alguien? Cuando sacan la tapa de la botella, cuando es esta botella de vidrio, y hace el algo así, ¿no? Ah, mira, eso también podría ser, pero es una cosa súper, es un nivel mucho más básico. Miren este punto, Sí. ¿viste? ¿Y qué está pasando ahí? Pepsi, que es solo un nombre de una marca, empieza a relacionarse en el nivel morfológico de cómo se constituye la palabra. Pone una pequeña marca con un punto, que un punto suele ser una separación como sintáctica, así como, oye, esta palabra es distinta de esta otra, no constituyen lo mismo, para hacer de una palabra, en el nivel morfológico, hacer una alusión al significado. Pepsi, sí. Sí, Pepsi. Usted tome Pepsi. ¿Se cacha? Integración de los niveles del lenguaje.
creo que eso es lo mejor que lo puedo hacer. Como el mejor ejemplo que puedo dar de esta cuestión, si no resulta, perdónenme. Si no queda claro, pregúntenme y les damos otra vuelta más. Pero, ¿se dan cuenta? Sí, nivel morfológico, un pequeño truquito, algo que también se podría elaborar a nivel de caligrama, hablando de la poesía, o simplemente separar palabras que en verdad van juntas, o una mayúscula donde no va una mayúscula, nivel gráfico, nivel morfológico, con el nivel semántico. ¿Se cacha? Eso. Necesito un cima efusivo para pasar, lo siento. Como que no le Sí se creo. entiende. ¿Sí? Ya, Sí. la raja. Bacán. Eso, entonces, integración del lenguaje es que el lenguaje en verdad tiene muchos niveles y la literatura es el único lugar donde se relacionan, se refuerzan, no se contradicen y te dejan como la cagada en la mente. Y vimos que en verdad no es así, pues, porque les di el ejemplo de Pepsi. La publicidad es siempre un buen lugar como para desafiar los límites de la literatura. ¿Qué hora es? Me queda media hora, maldita sea. Ya, filo. Tercera definición, la literatura es ficción. Sobre esto, mira, me lo voy a saltar porque ya me imagino que todos revisaron bien esta parte y todo, pero recuerden que ficción se refiere a que lo que dice el texto literario no se mide con el mundo real, no se concreta en el mundo real, sino que se concreta en un mundo ficticio. Y la gracia de los mundos ficticios, esto, pucha, me da mucha lata, como que acá ustedes me tienen que creer porque aún no vemos teoría de la recepción, pero la gracia de los mundos ficticios es que uno participa de su creación, porque el mundo ficticio no está dado en el texto. Los textos están llenos de vacíos, vacíos obvios, como que un cuento dice así, como y ellos estaban en el kiosco, pausa, todos los lectores nos imaginamos un kiosco distinto, ¿ya? Vacíos como vacíos triviales como eso, pero también vacíos a nivel de enunciado. Hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta porque no son evidentes, que participamos los lectores en la construcción del sentido y en la construcción de ese mundo ficticio. Entonces al final el texto es como en verdad un pretexto. El texto no es en sí la obra literaria de arte, estoy usando las palabras de un señor de la teoría de recepción, pero el texto al final no es la obra literaria de arte porque la obra literaria sí o sí existe como concretada en nuestra mente. Y no puede existir de otra manera porque nosotros tenemos que completar esa información. El texto en sí no tiene al mundo ficticio dado. Pero es muy importante eso, que saber que la literatura de ficción implica que no se mide con el mundo real, sino con un mundo ficticio, que no es real. Y ahí, entre paréntesis, pensar como, y que sea ficticio implica que el lector participa de ese mundo ficticio. ¿Ya? Bueno, y los problemas asociados a eso es que hay ensayos, que no sé, pues ensayos políticos, oraciones fúnebres, tratados, escritos filosóficos que sí hablan de la realidad y que para ellos es importante referir a la realidad justamente para generar efectos como literarios. Pero ahí eso lo ven ustedes. Y bueno, otro contraejemplo es que definir a la literatura como ficción también tiene otro problema, que es que hay ficción fuera de la literatura, como los cómics. Igual eso quizás era más preciso decir en los tiempos de Caller, pero ahora por lo menos las novelas gráficas ya sí se leen como literatura o al menos se trabajan con métodos de interpretación literaria. Entonces ahí habría que matizar. Ningún ejemplo es como demasiado bueno tampoco. La cuarta definición que hace Caller, perdón, ¿se entendió? Lo del mundo ficticio y la participación del lector. ¿Sí? Bacán. Ay, mona, ¿es gatito o perrito? Perritos, me están hinchando hace rato. Ay, me encanta. Hoy mi gato se ha portado tan bien hoy día. Se lo debo. Bueno, es así como que estoy haciendo clase y me empieza a pegar cabezazo. Perdón por eso, pero está muy bonito tu perrito. Voy a seguir. La cuarta definición, consideración que da Kaller, es que la literatura es un objeto estético.
Y acá yo les puse como observación que estética es el nombre tradicional que se le da a la teoría del arte, ¿ya? O al arte mismo, y también al estudio de la percepción. ¿Por qué? Porque los objetos artísticos nos hacen percibirlos de manera distinta como percibimos el resto del mundo. Eso también lo vamos a ver mucho, mucho, mucho en el formalismo ruso. Y la gracia, bueno, no la gracia, pero como algo distintivo de considerar la literatura como un objeto estético, sería plantear que los objetos estéticos en general tienen una finalidad sin finalidad. ¿A qué se refieren con esto? Que no tienen una utilidad práctica. Su fin no es tener una utilidad práctica fuera de sí mismo, sino que la finalidad es la propia obra en sí y que el lector, en este caso, que es quien percibe la obra literaria de arte, lo que hace es considerar, estar atento a la interrelación entre forma y contenido, que es lo que acabamos de ver. Que la forma como niveles morfomáticos de la cuestión de Pepsi y el significado. Y bueno, ahí los problemas asociados que se los voy a dejar a usted. La última definición de Kaller es que la literatura es una construcción intertextual y autorreflexiva. Y bueno, sobre eso muy sencillo, las obras literarias se crean a partir de otras obras, integran, repiten, debaten, transforman cosas que ya se han dicho. Tan, 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 tan. Sí, lo voy a dejar hasta ahí. Y bueno, es claro que hay muchas disciplinas. Yo creo que en volar todas las humanidades también tienen esas cualidades, ser intertextuales, referir a otros textos, y ser autorreflexivas. Entonces eso no lo hace algo definitorio de la literatura. Quizá una característica muy, muy importante, y quizás todos los textos literarios sean intertextuales y autorreflexivos, pero no es un criterio suficientemente específico para delimitar el objeto de literatura. Acá volvemos a los que yo le había dicho en la dimensión de los problemas. Kaller dice, propiedades o consecuencias. Y aquí voy a ser bien enfático con esto. Las 5 consideraciones anteriores pueden entenderse como propiedades intrínsecas, esenciales, a las obras literarias, al material literario, pero también se pueden considerar como una consecuencia de haber prestado atención a dichos objetos, una atención literaria, como que la atención preceda al objeto literario. Y eso querría decir que es posible que nosotros creamos la literatura cuando leemos como literatura, que es lo que ya habíamos dicho antes sobre como el contexto que puede preceder o la convención, todo eso. Y Kaller les pone acá una cita y dice, los rasgos propios de la literatura no se pueden reducir ni a propiedades objetivas, esenciales, bla, 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 ni a meras consecuencias del modo en que enmarcamos el lenguaje. Hay para ello una razón fundamental. El lenguaje se resiste a los marcos que le imponen. Una cosa bien poética que no dice nada mucho, pero igual la quería poner. Y bueno, acá una síntesis, esto me lo voy a saltar. Les digo que se fijen como en la literariedad fuera de la literatura, que es algo que dice que Kaller puede pasar. Y acá les tenía una pregunta súper importante respecto a eso, que en realidad, ¿cómo podría estar la literariedad fuera de la literatura si la literariedad es la cualidad, para los formalistas rusos, que define al objeto literario? Es lo específico de los objetos literarios, que por definición no está en otras cosas. Entonces, esta es una cosa como engañosa, ¿cachai? En verdad es la literariedad definida como la definieron los formalistas rusos, que son las primeras 2 consideraciones que pone Kaller, se puede encontrar en verdad fuera de la literatura, pero es como una contradicción, ¿cachai? Esa es la gracia como de ese enunciado, para que le pongan ojo. Además, volver a la pregunta, ¿qué es lo que buscamos definir o encontrar cuando preguntamos qué es literatura? Buscamos una cualidad definitoria o un conjunto de objetos, que así se denomina. Y cierro diciéndoles como todas las cosas en negrita, que vuelvan a verlo en los problemas, onda convención, contexto, descontexto, atención literaria, modelo de actividad interpretativa, bla, 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 bla. Y esto yo creo que es súper importante porque a la gente le encontrar una solución en Kaller y esta es como su solución, que no es mucho. Dice así, la literariedad de la literatura podría residir en la tensión que genera la interacción entre el material lingüístico
y lo que el lector convencionalmente espera que sea la literatura. ¿Vamos bien hasta ahí? Ya. Chan, chan. Ya, acá Matías le agregó, esto yo no lo había puesto, como hablarles de la función, o sí, no, sí lo había puesto yo. No voy a echarle la culpa a Matías. Saludos, Matías. ¿Está todo bien? ¿Lo hiciste bien? Es para la grabación. Funciones de la literatura, ya. Esto también les sirve para sus preguntas porque acá habla un poco así como de la ideología y bla, bla. Y aquí me voy a detener un segundito. Sobre algo que sí pensaron los teóricos durante los últimos 20 años, dice Kaller, fue a la literatura, pensar a la literatura como una categoría social e ideológica. Como veíamos que la literatura puede ser convencionalmente definida por una sociedad, eh, y también sobre las funciones políticas y sociales que desempeñaba la literatura. Acá les voy a poner una cita de Kaller. Dice, la literatura se ha considerado un tipo especial de escritura que podía civilizar. Cáchense la pega facha de la literatura, qué terrible. Que podía civilizar, se decía, no solo a las clases bajas, sino también a la aristocracia y a las clases medias. A esto se refiere con generar valores de unidad nacional que trasciendan a la mezquindad del mercado, porque el capitalismo igual era una cosa media nueva, o sea, no nueva, pero la industrialización del siglo XIX como que ahí está tomando un nivel súper heavy y los valores como típico aristocráticos estaban quedando un poco de lado. Entonces también querían ofrecer valores patrióticos a las clases altas. Y también se refiere, bueno, también se refería al rol de la literatura de limar las tensiones de clase, así como de la gente working class, a, con, con la gente de clase alta, por generar un común sentimiento patriota. Y ese es el caso de Inglaterra en el siglo XIX. No puedo ahondar mucho en esto, pero es súper heavy la historia de las funciones que le dan como la gente en el poder, que era gente culta en verdad, ni siquiera eran como súper aristócratas, o bueno, sí, quizás sí, pero su gracia no era como solo ser de clase alta, sino que estar tratando de planear una manera de unificar a Inglaterra, que bajo el reinado de la reina Victoria había estado así como súper unida, se supone, como que no habían conflictos de clase ni nada, y desde los discursos como de Marx y todo, como que empezó a existir esa diferencia, esa tensión entre las clases bajas y las clases sociales altas. Y lo que se le ocurrió a estas personas cultas como de Oxford y de Cambridge fue que era importante enseñar literatura en los colegios, enseñar literatura inglesa y crear un cuerpo que se llamara literatura inglesa, como con ciertos textos canónicos, para que todos estuvieran leyendo lo mismo, ¿cachai? Desde el one más millonario del mundo, no, del one más millonario de Inglaterra, hasta el one más pobre. Y eso lo iba a hacer sentir como que compartían un mismo, ¿cómo decirlo? Un mismo terreno nacional, ¿cachai? Y empezar a constituir, crear identidad nacional y así limar las asperezas políticas. Feo, feo la utilización de la literatura, pero a ese ejemplo está apuntando en particular. Entonces, lo que plantea Kaller es decir, la literatura es una puerta a la universalidad, al núcleo de la condición humana, o qué relación tiene la literatura con la acción política. ¿Es siempre solidaria a las élites, se pregunta, a sus maneras de representar, de las élites y de sus intereses? Entonces, ¿es la literatura un vehículo de la ideología, nacionalismos, por ejemplo, o un instrumento para desmontarla? ¿Constituye la literatura un peligro? Eso es como en el otro sentido. ¿La literatura sería lo suficientemente rupturista para poder amenazar a la ideología? Porque, como dice Kaller, es también el espacio de decir y contar todo lo imaginable, porque tampoco podemos negar que hay textos que han desafiado increíblemente a sus momentos de escritura. Y por eso mismo como que el canon ha ido cambiando, ahora hay mujeres, antes no había ninguna, ahora hay gente afrodescendiente, antes no había nadie, ¿cachai? Como esa clase de flexibilidad está apuntando Kaller. Y acá yo les puse que Kaller ve la ideología como un plan más político, y en torno a la literatura dice
lo que a mi entender plantea es que la literatura puede ser un vehículo de la ideología, pero también puede tener un rol subversivo respecto de la ideología. En cambio, Eagleton, y esto siempre pensando en la ideología como una cosa más política, pero como Eagleton lo que hace es definir ideología como una estructura de valores propias de una sociedad, enfatiza en verdad que la literatura no puede escapar de la ideología, porque las personas que la escriben son siempre parte de un sistema ideológico, de un sistema de valores. Y eso. Entonces, ¿qué tan rupturista puede ser el valor del lector en el significado? También es una cosa que nos podemos preguntar. Y terminando con Kahler, les puse una cita sobre la paradoja de la literatura. Dice así: la literatura es una institución paradójica, porque crear literatura es escribir según fórmulas existentes. Aquí yo le puse entre paréntesis, crear algo que tiene el aspecto de un soneto que sigue las convenciones de una novela, pero también es contravenir esas convenciones, ir más allá de ellas. La literatura es una institución que vive con la evidenciación y la crítica de sus propios límites, con la experimentación de qué sucederá si uno escribe de otra manera. Por lo tanto, la literatura es a la vez sinónimo de lo plenamente convencional y de lo rupturista. ¿Ven? Entonces, es súper bonito esto porque ahí ustedes pueden entrar a comparar, no les voy a decir como la respuesta, pero entrar a comparar así como qué tanto poder de agencia, qué tanto poder subversivo le concede Eagleton o le concede Kahler a la literatura. Como es solo instrumento de la ideología, tiene capacidades subversivas, ahí ustedes tienen que ir pensando sobre esa parte. Jiji. Y bonus síntesis, ya, chao, chao con eso. Descansen un segundo, que vamos a ver a Eagleton. Yo creo que, lo lamento, no vamos a terminar a las 11:30, pero igual partimos tarde, partimos a las 10:27, creo que era. ¿Cuánto es eso más hora y media? Voy a tratar de hacerla más corta, pero voy a sumar. Nadie me quiere ayudar a calcular. Por favor. Como que me quedé en blanco. ¿Cómo que pasó? Me perdí. Bueno, no, que quiero cachar, quiero sumar a las 10:27 una hora y media. Serían 27. 11:27. Serían 3 para las 12. Ay, sí. Yo estudié 3 años ingeniería en Bucher. De hecho, 4. ¿Se dan cuenta? Es que cuando mi cerebro está muy concentrado en una hueá, como que me salgo. ¡Ah, qué lindo! Sí, es que te juro que se me había olvidado calcular. Como acá, yo estoy muy orgullosa de esta cuestión, sí. Que es una matemática. Se lo agradezco mucho y gracias, Tristán, por estar sobre las cualidades del literato promedio, ayudarnos con esa rapidez. Se lo agradecemos mucho. Eso, preguntas, ahora vamos a ir con Eagleton, pero si es un poco antes de las 12 nos queda tiempo, de hecho nos va a sobrar. Así de rápido fue. ¿Alguna duda? Comentarios positivos, comentarios negativos también. Todo comentario. Sí, Javi, en realidad no es como de materia, pero ya había mencionado eso que tú dijiste de que no hay ninguna mujer de los ejemplos, entonces quería saber si tú particularmente tienes como algún, no sé, alguna lista así como, oh, puedo ver esto como complementario para leer más mujeres, porque al final nace de nosotros poder establecer una cierta, una gotita de que sea equitativo. Eso. Me parece maravillosa tu pregunta. Mira, en términos académicos es súper, súper, súper difícil encontrar como mujeres o, no sé, cualquier como disidencia sexual o encontrar gente afrodescendiente en el pasado. Porque el problema de estas críticas como contracanónicas no es solo que
que la gente de su tiempo quiso como no pescar. No es solo como que las personas tuvieran malas condiciones materiales para participar de la creación de conocimiento, ¿cachai? Yo me voy a referir al caso de las mujeres en particular porque es lo que manejo. No es solo que las mujeres tuvieran prohibido ejercer profesiones en Inglaterra, ponte tú hasta principios del 1900, creo. Eh, no es solo que tuvieran prohibido ir a la universidad, no es solo que tuvieran que encargarse del trabajo reproductivo en la casa, es decir, como, no sé, limpiar, hacer el aseo, cuidar a los cabros chicos. No son solo esas como dificultades las que dejan a los grupos excluidos fuera, sino que también la estructura de valores, la ideología que impera en ese momento hace que sea muy difícil que consideren valiosa una creación que no está dentro de los mismos huevones así como hombre blanco heterosexual, ¿cachai? Creando. Hay muchas maneras de ellos como de no validar esas otras creaciones artísticas. Entonces, es muy peludo como llegar y reescribir toda la historia de la literatura o reescribir toda la historia de la teoría. Es súper difícil esa pega como de una crítica feminista. Entonces, lo que yo tengo son muchos textos como de crítica feminista o de reflexión en torno a esta como diferencia de valores del último siglo. Yo diría así como desde la Virginia Woolf en adelante. La Virginia Woolf es fabulosa en eso, onda un cuarto propio y 3 guineas como 1000% recomendado. Y también desde que las feministas radicales se sacaron el feminismo de la segunda ola, todas las críticas feministas como queer, feminismo de la diferencia, feminismo liberales, todo aportan para hacer como una lectura contra canónica. Eso, así que a la única que yo conocí como en el mundo de la teoría literaria, que es anterior al 1900, es la Madame de Staël, por eso la pongo con una foto grande, porque es muy brígida, onda. De hecho, las mujeres que lograron ser reconocidas como en algún campo intelectual, coincide que en el 90% de los casos tenían mucho poder económico o eran parte como de una corte, ¿cachai? Que también sería el caso, ponte tú, de la Hildegarda von Bingen, que era una abadesa del año 1100. Eso. Entonces, sí, como textos bacanes que tenga antes del 1800, lo dudo, pero podría leerte a la Madame de Staël, como cachar un poco quién era y todo, y también leer a la Virginia Woolf, leer a la Joanna Russ, y ahí voy a estar pensando en más cosas. Después eso se lo voy a decir al final, pero yo les quería ofrecer se lo estoy diciendo ahora, ofrecer una pequeña ayudantía, o no creo que, no, cátedra no, porque no le voy a quitar tiempo a Matías de su ramo por eso, pero sobre teoría feminista y sobre crítica literaria feminista, porque me dieron la cátedra de eso en otra U. Yo cacho harto de teoría feminista, no cacho mucho de crítica literaria feminista, pero pretendo cachar harto para ese momento. Y si es que les interesa, podríamos hacer una ayudantía extra, obviamente como hiperoptativa, sobre eso. Y también les quería ofrecer una para los más nerds también que quieran aprender sobre estructuralismo, que es como la parte que nosotros no vemos entre formalismo ruso y teoría de la recepción, porque también las tengo que preparar para ese otro ramo que estoy ayudando. Eso. Así que ahí también podría, cuando prepare esa ayudantía, y si ustedes la quieren, ahí podría tenerles como una lista completa así de bibliografía bacán y todo. No sé si les parece bien. A ver, chat. Sí, bacán. De Me sumo. Sí, es súper heavy el tema. Y bueno, acá yo les traía este texto, que es de la Joanna Russ, que es una feminista de los 70. Hay muchas feministas de los 70 que son fabulosas, pero esta me encanta también porque es súper feminista, así como de las brígidas, pero después va cachando que está haciendo un mismo ejercicio, no contra canónico, sino canónico de excluir a la gente afrodescendiente. Y ella se da cuenta de que ella misma está haciendo eso, ¿cachai? Como una autocrítica heavy. Se da cuenta mientras en el proceso de que escribe el libro, entonces es maravillosa. Como que así hay que ser, ¿cachai? ¿Cómo se llama ese libro? El rosado. Ah, ¿Cómo se llama el libro? mira, y también la Joanna Russ escribió esta otra cosa, ¿se alcanza a ver? Sí. Se llama Cómo acabar con la escritura de las mujeres, porque es literal como los hombres en el canon como que hacían como ciertas tretas para hacer que las mujeres no participaran de la creación literaria. Y también tiene esta cosa,
que es una historia de ciencia ficción. ¿El hombre qué? No lo leo. Hembra. Ah, ya. Qué bacán. ¿Y son todos estos libros basados? Sí, en verdad esto es como una editorial oficial y esta es como de una editorial terrible postmoderna que se llama Guerra Civil Planetaria en Instagram, ahí lo pueden seguir. Es buena, está bacana. Me encantó esta intervención, perdón por los demás, ahora voy a seguir como avión. Ya. Eagleton parte así de una, no hace los experimentos mentales separados como Kaller, que uno agradece, sino que va diciendo las cosas entre experimentos mentales. Lo primero que plantea es la literatura como obra de imaginación o ficción. Acá yo les puse Kaller 3 porque literal son la misma definición, ¿ya? O sea, no, aquí no hay, no hay oposición, no hay nada, como que los autores coinciden en eso. Y eso sí, la manera de problematizar por qué literatura entendida como ficción no es satisfactoria es distinta. Es distinta su manera de problematizar esta cuestión. Eagleton define esta cuestión, la ficción, como escribir algo que no es literalmente real, que yo le había dicho que era que todo el lenguaje necesita un referente. No sé si ya vieron a Associé, como que está el significante y el significado, en esa doble dimensión, como que el lenguaje siempre tiene esa doble dimensión. Y el significante, que podríamos decir que es como vive la dimensión de la obra literaria, como los materiales lingüísticos de la obra literaria, siempre tiene, por consiguiente, que referir a algo. Porque esa es la relación entre significante y significado, ¿se entiende? Como que el significante refiere a un significado. Y lo que aquí estamos diciendo con ficción es que el significante refiere a un significado que no está en el mundo real, sino que vive en la dimensión, en el plano de los hechos ficcionales. Chan, chan. Y bueno, Eagleton también señala que ha sido súper peludo, sobre todo, quizás no ahora, quizás ahora después del auge como del método científico, desde los escritos de Kant sobre filosofía, desde que nosotros estamos como con la cabeza tan cientificada, es como peludo imaginar que antes era difícil separar hecho de ficción. Pero en verdad, en la literatura antigua, la gente escribía como su interpretación nomás del hecho, pues, ¿cachai? Como que no había un método científico para averiguar si eso era real o no. Entonces Eagleton discute esto, que en verdad decir que la literatura es ficción implicaría decir que la literatura se refiere a algo que no es real, pero en verdad hay mucha literatura que no puede referir a algo real o algo no real porque esa distinción entre hecho y ficción no estaba hecha, ¿se entiende? Entonces, esa es la discusión que da Eagleton en esta parte, dice que la diferencia entre hecho y ficción era un distingo dudoso. Y pone, creo, aquí no sé si, sí, pone el ejemplo del Génesis, como que en verdad la gente, las personas que escribieron el Génesis, pensaban que estaban haciendo historia, ¿cachai? Porque no existía la noción como del método científico, ¿cachai? Como esa cuestión de comprobar algo para que fuera cierto. Ahora para nosotros la verdad como que requiere un poco eso, pues, así como refutación, comprobación, pruebas, experimentación. Y antes de que existiera esa noción, era, en verdad, cada uno decía lo que quería, pues, y si estaba en el poder y su libro se podía imprimir, los pergaminos eran súper caros, son cuero de animal. Para hacer un libro había que matar un rebaño entero, eso antes de la importación del papiro, así como en el siglo XIV, siglo XV. Así que era una cosa muy, muy ligada al poder y no existía mucho la distinción entre hechos objetivos y ficción, ¿ya? Tan, tan, tarán. Segunda definición que ofrece Eagleton sobre literatura. La literatura como un empleo característico de la lengua, que es la propuesta del formalismo ruso. Acá esto encuentro súper bacán de Eagleton, como que lo dice así sin pero en la lengua, ¿cachai? Como que es la propuesta del formalismo ruso. Y es casi como sumar las propuestas de Kaller 1 y Kaller 2, que sería así como el mírame, soy lenguaje. ¿Se acuerdan? Como la primera definición.
Y la otra era que el lenguaje, la literatura integra el lenguaje, que es que se relacionan los distintos niveles de la lengua. Todo eso aparecería acá, y bueno, acá de hecho cita un formalista ruso, dice así: la literatura es una forma de escribir donde se violenta organizadamente el lenguaje ordinario. Y sobre eso señala que el lenguaje poético, su gracia, lo definitorio del lenguaje poético, es que atrae su atención, atrae la atención del lector sobre sí mismo, muestra su materialidad, ¿viste? Mírenme, soy lenguaje. Y ahí pone el ejemplo: sois la Virgen impoluta del silencio. Entonces, lo específico del lenguaje literario, y esto lo vamos a entender así muchísimo mejor cuando veamos formalismo ruso, que es una unidad bacán, a mí me encanta. Lo específico del lenguaje literario es que deformaba el lenguaje ordinario. Aquí, con lenguaje ordinario se refiere al lenguaje común, al lenguaje no literario. Deforma este lenguaje, que es el de la comunicación cotidiana, y algo le hace, como algo, deforma sus elementos y lo vuelve un lenguaje extraño. De hecho, los formalistas rusos van a inventar esos dos procedimientos del lenguaje artístico literario, que es que el extrañamiento de la materia lingüística y la forma obstruyente, que es literal que sea difícil de entender. Esas son como las dos deformaciones que ocurren específicamente en la lengua poética. Y, bueno, de esa forma, y el propósito del lenguaje literario, según esta definición, la literatura como un empleo característico de la lengua, que también puede ser como la literatura como artificio lingüístico, el objetivo de esta definición de la literatura es que el objetivo de la literatura sería desautomatizar la percepción y con ello hacer más perceptibles los objetos, como si fueran vistos por primera vez. Eh, Bajo esto subyace una idea de arte súper importante, que en realidad hay una cita de Shklovsky, a ver, en volar a pillo. Denme un segundo, sí, yo debía haber agregado. Si quieren, por mientras háganme preguntas, yo debía haber agregado esta cita, pero se me olvidó. Javi. Ya, me surgió una duda, pero con lo de ficción. O sea, entiendo cuáles son como las contrapartes que propone Egerton, que es como esto de que no tenemos, o sea, que no podemos definir como inmediatamente como ficción la literatura por todas las obras que se han considerado anterior como literatura. Y que no existía como este marco de ficción y realidad. Pero no entiendo entonces cuáles son como las propuestas en contraparte que propone Kuller. Como en contraparte, O sea, como los contraejemplos contra la ficción que eso, propone, claro, sí. creo que no lo hace explícitamente en su texto. Por lo menos no. Lo que pasa es que no lo pone directamente en las consideraciones, ¿cachai? Porque Kahler como que pone contraejemplo a como dos consideraciones, no a las 5. No las destruye mientras las plantea. Claro. La destrucción la hace antes. Entonces ahí tendríamos que ver cuál de Ya. los conceptos clave en negritas que pusimos podría atacar al concepto de ficción. Y yo creo que podría ser lo del modelo interpretativo. Mira, ahí tengo la respuesta, sí. Yo creo que lo Sí, hemos... porque eso es lo que también plantea como cuando habla de la ficción, pues como que al final se produce un problema entre la forma en la que relacionamos el mundo real con la ficción que plantea un texto. Como que se dan diferentes opciones de interpretación. Sí, yo creo que por ahí iría, y sobre todo como por la pega que tiene uno como lector de crear el mundo ficticio. Pero igual Claro. eso se escapa un poquito de lo que saben ustedes, porque aún no han visto como bien eso de los vacíos textuales y la, ¿cómo se llama? Y de la importancia del lector como creador de significado de la obra literaria. Entonces, lo bueno es que tú podéis plantear la ficción como la plantea Kahler y usar los contraejemplos que plantea Eagleton. ¿Cachai? Así como, creo que la mejor problematización de ficción aparece en Eagleton. O poner un ejemplo propio con los conceptos claves que pone Kahler al principio, y bueno, esa pega sería increíble, sería así un super 7, así como, oh, Matías quedaría así. Perdón, yo. Pero
Es una pega como harto más, requiere como harto ñeque intelectual. No sé si... Mucha destrucción claro, o sea, yo, de las conexiones neuronales. sí, yo sugiero siempre hacer el esfuerzo, pero es suficiente como tomar lo que te sirve de cada texto, pues si al final son 2 textos canónicos que te están dando en la clase, como que no necesitáis adherir así como, oh, Caler lo plantea así, ah, pero es que Caler no plantea como el problema directamente, oh, no, como que Caler dice esto, pum, chao. Y en ficción es súper automático porque usan la misma, la enuncian como una misma definición. ¿Cachai? Ujú. Que no pasa, ponte tú con esta. Acá yo les puse, que era un poco menos evidente, que en realidad sería en relación con Caller 1 y 2, pero la primera es una biyección con la ficción de Caller. Eso. ¿Sí? Ya, eso, muchas gracias. Sí. Sí, hay que saber detenerse de la máquina del pensamiento. Eh, se me olvidó lo que iba. ¿Qué iba? Estaba buscando una cita de no sé quién. ¿Verdad? Slotky, sí, ya. Yo le estoy tratando de comentar como que hay una idea de arte detrás de esta definición. Y esto es una cita de Shklovsky, que es un formalista ruso. Dice así: así la vida desaparece transformándose en nada. La automatización devora los objetos, los hábitos, los muebles, la mujer y el miedo a la guerra. Si la vida compleja de tanta gente se desenvuelve inconscientemente, es como si esa vida no hubiese existido. Para dar la sensación de vida, para sentir realmente los objetos, para percibir que la piedra es piedra, existe eso que se llama arte. La finalidad del arte es dar una sensación del objeto como visión y no como reconocimiento. Y bueno, también dice los procedimientos del arte son el extrañamiento y la forma obstruyente. Pero se entiende ahí como que hay una forma de entender el arte que es como que nos saca de nuestro automatismo perceptivo y nosotros como que nos fijemos en esos objetos como lo que de verdad son. Y ese sería el propósito de este lenguaje difícil, que es la literatura, ¿cachai? Desautomatizar la percepción, según esta definición. Acá las objeciones que hace Eagleton yo encuentro que son muy interesantes. Hay algunas que se las pueden discutir y todo, pero son muy interesantes. La primera, a ver si me faltó algo. Ah, claro, y uno de los principios metodológicos de esta definición, que es la que da el formalismo ruso, es oponer, todas las cosas que van a pensar resultan de oponer la lengua poética, que en realidad es la lengua literaria, también sirve para la narrativa, y la lengua cotidiana. ¿Ya? Ellos asumen que existe una diferencia entre el lenguaje literario y el lenguaje coloquial, común y corriente. ¿Ya? Entonces, la primera objeción que hace Eagleton respecto a esto es que es súper interesante. Dice, el reconocer al lenguaje literario como una desviación, sería una desviación del lenguaje cotidiano, presupone que se puede identificar la norma de la que se aparte. ¿Cuál es el lenguaje ordinario? ¿Cuál es ese lenguaje ordinario? Y es súper heavy, porque en verdad el lenguaje común y corriente, no literario, de los académicos, ponte tú de, no sé, la Universidad de Oxford, y el slang, ¿cachai? Así como gringo y todo, son distintas lenguas ordinarias. Pues. Entonces, ¿qué es el centro? ¿Respecto de qué se está diferenciando la lengua literaria si hay tantas lenguas comunes y ordinarias? ¿Cachai? Como que en verdad no hay una sola lengua común y corriente. Y es una perspectiva súper lingüística, pragmática de atacar a esta oposición binaria desde la cual parte el formalismo ruso. ¿Ya? Y esto además implicaría, o sea, tener en cuenta esto, que en verdad no existe ese único lenguaje ordinario, implicaría que no podríamos tratar a un escrito como literario sin conocer el modo de hablar ordinario de su tiempo. ¿Cachai? Como que mientras no sepamos cómo se hablaba en esa época, nunca vamos a cachar si era literatura o no, ¿cachai? Porque es como siempre una referencia contextual, no esencial. Y, bueno, ahí les puse matizar, no voy a matizar porque de ahí llegará el momento de defender al formalismo ruso. Hoy no.
Pero eso, como que el principio metodológico sobre el cual se construía esto, que la lengua es un uso especial, y ese uso especial sería un uso no cotidiano. Para poder afirmar eso tendríamos que decir que hay una lengua cotidiana, y no es así. Hay muchas lenguas cotidianas y muchos registros distintos, así como formal, informal, culto, inculto, bla, 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 variantes, variantes lingüísticas según el espacio territorial, según clase social, hay caleta, ¿cachai? Entonces, eso constituiría un problema y es como, es una ficción. O no, no quiero decir mentira, pero sería como irreal decir que hay una sola lengua común sobre la cual universalmente se puede plantear en contra al lenguaje literario, en oposición. ¿Ven? Ahí está. Segunda objeción, no hay solo una lengua ordinaria. Y la tercera objeción, que esta es más fácil de retener por si les costó la anterior, es que en verdad no todo el lenguaje literario es raro. Esto igual se tiene que matizar con el formalismo ruso porque esto es una mala lectura del formalismo ruso que hace Eagleton, pero ustedes lo pueden citar porque aún no han visto eso. No todo el lenguaje literario es raro, y eso es verdad. En el caso de las novelas, como habíamos visto en la frase de Knut Hamsun, o pensemos en una novela de Zambra, como que definitivamente el lenguaje no es raro. De hecho, en volada nosotros como que hablamos más o menos así. Chan, chan. ¿Estamos bien con esa? La Mona dice que sí. Eres la única que veo, Mona, perdón. Eres mi compañía. Sí. Gracias, Tristan, Sofía. Este mundo virtual solitario. 3. Ah, bueno, acá ustedes cachan que esto no sale así ordenado en Eagleton. Como 1, 2, 3. Esto es como mi esfuerzo por ordenarle un poco la cabeza a ustedes y que puedan hacerlo dialogar con el otro. Pero puede que haya algo que se escape, ¿ya? Así que ustedes estén atentos si es que encuentran otra definición que les sirva, les parezca interesante, bla, bla. La tercera definición que da Eagleton como de qué es la literatura es un discurso no pragmático. Y acá yo les puse que tienen que relacionarlo, o les sugiero relacionarlo con Caller 4, que era, ¿alguien se acuerda? A ver, Caller 4 y 5, sí, que la literatura es un objeto estético, que se dan cuenta, mira, acá habíamos puesto que los objetos estéticos tienen una finalidad sin finalidad, o sea, no una finalidad práctica, miren, no posee propósitos externos a ella, ¿ya? Eso es. La literatura es un objeto estético, pero además también va a decir que la literatura, como no es un objeto que tenga una finalidad exterior a ella, es una construcción intertextual y autorreflexiva, muy encerrada en sí misma. Ahora que repasamos esas dos, la literatura es un objeto estético que no tiene una finalidad práctica, finalidad sin finalidad, y intertextual y autorreflexiva. Todo esto aparece en, acá, chucha, acá, como discurso no pragmático. Pragmático quiere decir con un fin práctico. Entonces, un discurso con un fin no práctico, o sea, sin fin práctico, o sea, una finalidad sin finalidad. ¿Ven? Son casi lo mismo, según yo. Eagleton plantea que, al contrario de los manuales de biología, la literatura carece de un fin práctico inmediato y debe referirse a una situación de carácter general. A eso se refiere como está coqueteando con la idea que desarrolla Kaller de la universalidad de la literatura. Y señala en este mismo punto de que la literatura es además un lenguaje autorreferente y autorreflexivo, intertextual, todo el cuento. La primera objeción de Eagleton sobre esto es que hay ensayos, o sea, hay textos como los ensayos de Orwell, George Orwell, que ustedes cachan que escribió La rebelión en la granja y después como que escribió estos textos políticos, ya no me acuerdo sobre qué yo sabía esto, pero hay textos, hay ensayos que son considerados como literatura, en los que el efecto de verdad, el valor de verdad que tienen, es decir, que están refiriendo a una situación específica, nacional, muy real, muy contingente, son textos como con harta virtud política, en verdad, y claro, eso más la pertinencia práctica de lo que está diciendo ese ensayo, en verdad se considera súper importante, esas dos cualidades como que dependen de su relación con la realidad que sea verdadera,
para tener un efecto total, el efecto en el lector, ¿cachai? Sería algo así como si nosotros escuchamos el discurso de Allende, cuando se está despidiendo y toda la weá, pensemos, no se me ocurre un ejemplo mejor, lo siento por eso, pero pensemos que estamos viendo a ese texto como literatura, que yo he visto que lo analizan como literatura. No sé, pues el profe Sergio Caruman en un momento le hizo analizar eso en su rama de teoría literaria. Imagínense si nosotros no leyéramos eso sabiendo que fue verdad, ¿cachai? Como que el efecto de la lectura, la conmoverse, así como hasta las lágrimas con ese discurso así todo brígido, no sería así, po, ¿cachai? Porque en verdad sería como una ficción en la cual no nos prepararon un mundo para sentirnos como totalmente conmovidos por ese hecho. Pero justamente ese discurso apunta a un momento súper terrible de la historia nacional, que más encima todos compartimos, y como que es importante esa como pertinencia práctica, como le dice Eagleton, ¿no? Ese valor de verdad, ¿cachai? Saber que esa hueá pasó. Es importante para los efectos como de significado o los modelos interpretativos y también de sentir que se desencadenan en el lector. No sé si se entiende ahí mejor. A ver, chat. Ay, te cae. ¿Sí? Ya, bacán. Entonces eso, a veces pareciera ser que el efecto que se busca en el lector como que depende igual, en pocos casos, pero de estar refiriendo a la realidad. Eso es lo que plantea Eagleton, uno puede estar de acuerdo o no, pero eso es lo que plantea. Y la segunda objeción es que la definición no pragmática de la literatura, es decir, que la literatura es una hueá inútil, así como que no hace cosas como en el mundo real, implicaría en verdad, y esto también lo habíamos visto en otro problema, ya no me acuerdo, pero implicaría que no se puede definir la literatura objetivamente. Que en verdad nosotros ya estamos un poco rendidos a eso, pero Eagleton igual lo dice, así como, no podríamos definir la literatura objetivamente, es decir, fuera como de nuestra subjetividad, porque dependerá de cómo yo leo. Si es que le concedo una utilidad práctica a un texto considerado literario eh, o no. Ponte tú, se me ocurre un ejemplo muy mula, pero ponte tú si yo me hacen una prueba, me dejan una prueba y me dice así como ya la tiene que entregar en 3 horas. Me pasan un poema y dice así como encuentre todas las palabras que empiecen con K. No es una cosa así muy sencilla, como prueba de colegio, no sé, tercero básico. Yo voy a leer ese poema probablemente con una finalidad práctica, ¿cachai? Como que no me voy a poner a leer el poema así como, oh, así, qué hermoso, el sonido de las K, precioso, fabuloso, estoy así como embelesada por esta weá. No, po. Como que vaya a buscar todas las K posibles, quizá no sé, las vaya a destacar, ¿cachai? Como que va a ser una utilidad súper práctica la que le vaya a estar dando a un poema que no sé, pues digamos que era de John Keats, se me ocurrió porque Keats, pero no sé, pues, ¿cachai? Es una utilidad práctica para algo que de todas maneras está hecho para, o por lo menos con una intención autorial de ser leído como poesía, con una finalidad sin fin. Entonces, ahí dependería de cada uno si es que leéis dándole una utilidad práctica a ese texto o no. Y ahí Eagleton pone otros ejemplos que también encuentro que son buenos. Y bueno, también puede pasar al revés. Como hablamos del Génesis, uno puede leer textos que se consideraban a sí mismos históricos, es decir, que estaban hablando de la realidad de hechos y por consiguiente tenían un fin súper práctico, que era dar a conocer la historia, una hueá fundamental. Es como decirle a un historiador actual que hace así como cosas sin una utilidad práctica. No, pues él está registrando, de hecho, un relato de cómo han sido los sucesos en cierto territorio, en cierta sociedad. Y esos escritores, esos historiadores antiguos, nosotros ahora los leemos como literatura, po, sobre todo el caso del Génesis, así como, mira qué bonita ficción, oh, esta mitología. O sea, igual debe haber gente creyente que lo lee como hechos, pero igual ha sido sometida como a problematización, ¿cachai? Porque inclusive el más creyente de los creyentes actualmente como que igual nació en una época, no sé, pues en el periodo del método científico, ¿cachai? Entonces, por último, tiene que estar dispuesto a contraargumentar. Yo creo que se puede contraargumentar como su factor de realidad, pero hay que hacerlo. Antes se daba por hecho. He hablado tanto. Ya.
Estamos casi. Miren, nos quedan nada. Eran muchas páginas y nos queda 1 y media. La cuarta definición de Eagleton, yo la encuentro súper buena, porque es algo que no plantea Kahler en ninguna de sus 5 consideraciones. Es algo que Kahler plantea la dimensión de los problemas. Lo que hablamos del polo contextual o convencional y el de la materia. Eagleton plantea que la literatura puede ser entendida como la forma o la atención que le da a la gente en la que la gente se relaciona con lo escrito. La forma en que la gente se relaciona con lo escrito. Eso puede ser la literatura, como una relación. Y sobre esto yo les dije que pueden relacionar este punto de Eagleton con el modelo de actividad interpretativa, esa es mi sugerencia, de Kahler y sus reflexiones sobre el contexto que atraviesa todas sus definiciones, que es lo que vimos al principio. ¿Ya? Pero es verdad que aquí no es tan fácil como llegar a decir Kahler 5, Kahler 4, acá está conversando con Kahler en la dimensión de los problemas. Y acá Eagleton plantea así muy brevemente que parece, después de toda esta cuestión que hemos dicho, parece que la literatura no puede considerarse como una cualidad o como un conjunto de cualidades inherentes, esenciales, a cierto tipo de obras. Y justamente, mira, me adelanté, es una cita de Eagleton, dice, no hay absolutamente nada que constituya la esencia misma de la literatura. Además, Eagleton señala que, y acá es muy loco porque los dos hacen el ejemplo de las malas hierbas porque creo que los dos se leyeron como un mismo libro de teoría literaria como un profe gringo. Los dos usan el mismo ejemplo, pero claro, la literatura como las malas hierbas, que en verdad implicaría que es un término más funcional. La literatura es una cosa más respecto de qué cosas hace la literatura y o de qué hacemos con la literatura, que un concepto ontológico, que se refiere al ser fijo de las cosas. Entonces, la literatura acá podría ser entendida desde una convención social a una operación que realiza el lector a partir de esa convención social. Quien busca en la literatura, además, un sentido profundo. ¿Cáchense? Entonces acá hay como por lo menos la mitad de los conceptos de los experimentos mentales están acá, dialogando. Y se parece más como a la mini conclusión que se saca Kahler. 5 y último. La literatura como lo que está bien escrito. Ah, bueno, me tocó fácil, me encanta. Acá Eagleton define que la literatura puede ser, yo lo había dicho, de hecho, en la parte histórica de Kahler, que la literatura antes se consideraba como lo bien escrito. Y la noción de ejemplaridad, ¿se acuerdan? Que les dije que en el Renacimiento, en la Edad Media, tengo entendido como antes del Romanticismo, literatura se entendía como textos que en verdad muestran un uso ejemplar de la palabra escrita. Textos que le parecieron buenos a las personas que los leyeron en su tiempo. Y podían ser de todas las disciplinas, literatura, filología, filosofía, historia, textos religiosos, todo eso cabe en esta cuestión. Y lo que Eagleton, bueno, acá yo les dije que vean la noción de ejemplaridad, que también se trata en Kahler, creo que está más tirado para el final, sí. Y lo que dice Eagleton en torno a esto es que la gente, y esto es súper importante porque acá empieza a coquetear con la propuesta que va a dar él de que la literatura en verdad es una categoría ideológica. Va a decir que la gente denomina literatura a los escritos que les parecen buenos a ellos mismos. Los juicios de valor, como individuales, parece que tuvieran mucho que ver con cómo se juzga la literatura y cómo se juzga quién no es literatura. Y la literatura entonces tendría que pertenecer a lo que se considera bien escrito, aun cuando se trate de un ejemplo inferior de una forma generalmente apreciada. Sobre esto es un comentario con el que Eagleton soluciona una autoobjeción que se hizo a sí mismo, como de definir literatura como lo bien escrito, porque implicaría que no hay literatura mala, y sí hay. De hecho, creo que Matías también habló de ese ejemplo, no existiría mala literatura si es que literatura se definiera como lo bien escrito. Pero la verdad es que sí puede, porque tiene que pertenecer a lo que socialmente se considera bien escrito. Entonces no basta con una opinión individual, ¿cachai? No basta con que yo diga así como, no, esta hueá está mal escrita, entonces no es parte de la literatura, no es literatura.
sino que hay una convención social, histórica, que dice, ¿sabéis qué? Esto pertenece al modo de escritura que nosotros valoramos como bueno. Y en eso, en ese conjunto, hay escritos que son absolutamente ejemplares y otros ejemplos que son eh, em, casos inferiores de esta forma generalmente apreciada, ¿cachai? Entonces ahí como que Eagleton pone un problema y se lo resuelve él solo. Muy bien, Eagleton. Otra forma de decir esta definición es que en realidad la literatura es una forma de escribir altamente estimada. También puede ser. Socialmente altamente estimada, no así como una cosa individual. Y lo mismo que dice Eagleton siempre. Esto implicaría, la primera objeción respecto a esta definición, es que la literatura no sería objetiva. No sería una entidad estable porque los juicios de valor son notoriamente variables. Además, el valor que le da cada persona es un término transitorio. El valor que le da cada persona a cada texto es un término transitorio que además varía con el tiempo. Las personas, y aquí ya estamos entrando a la ideología, las personas valoran cosas distintas en tiempos distintos respecto de los mismos textos. Y esto significa que lo que algunas personas aprecian en circunstancias específicas, basándose en determinados criterios y a la luz de fines preestablecidos, puede cambiar. Acá, claro, acá le puse, acercándonos a la ideología. Periodos históricos diferentes han elaborado para sus propios fines un Homero y un Shakespeare diferentes. Las sociedades reescriben, a través de sus interpretaciones, agregué yo, todas las obras literarias que leen. Leer siempre equivale a reescribir. Esto, si no lo entienden, leer siempre equivale a reescribir, se refiere justamente a lo que hablamos cuando estábamos hablando de la literatura como ficción. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros al leer? Estoy hablando a modo individual, después lo voy a hacer el salto a lo social. Al leer estamos completando los vacíos del texto, ¿ya? Y ahí, cuando nosotros completamos los vacíos del texto, aparece otro texto, un texto con un significado totalmente distinto. ¿Por qué? Porque el lector va completando según su estructura de valores, su propia experiencia. Va significando las cosas respecto de experiencias que de hecho hace 3 siglos no existían. Entonces, una lectura que no habría podido existir en otra época. Y lo que dice Eagleton es que como nosotros, no sé, todos nosotros, estudiantes de la Universidad de Chile, si leemos, nosotros leemos, aunque sea como con alguna diferencia, así como perspectiva feminista, me gustó, no me gustó, me imaginé tal o tal cosa, el sustrato como fundamental de nuestra interpretación es el mismo, porque ideológicamente estamos cruzados por la misma estructura de valores, ¿cachai? O una muy similar, inclusive si somos como de izquierda, de derecha, si somos religiosos o no, como que compartimos un tiempo y una historia, como no sé, en un país sudaca latinoamericano, sabemos los efectos del neoliberalismo en nuestra carne, no sé, ¿cachai? Como que tenemos una ideología común. Y entonces las sociedades parece que leen, a pesar de que una misma sociedad puede ofrecer interpretaciones distintas, lo fundamental, lo central de esa interpretación se parece. Pero esa, como la ideología, las estructuras de valores van cambiando según las sociedades, como comparar una sociedad moderna o posmoderna como la actual es muy, muy diferente, onda, inclusive hasta cómo dimensionamos el tiempo. Es muy diferente de una lectura que hubiera surgido en la Edad Media, en la que más encima todos eran creyentes, ¿cachai? Como que la historia se había escrito, era el libro que escribió Dios, ¿cachai? Entonces es como otro mundo y otra manera de significar la lectura. A eso se refiere. Estamos casi, estamos casi, estamos casi. La inestabilidad entonces del concepto de literatura no se debe tanto a la subjetividad individual, y esto es súper importante. La inestabilidad de la literatura que hemos visto, el concepto de la historia que ha cambiado tanto, no se debe tanto a la subjetividad individual de quien lee, sino al sistema inconsciente basado en juicios de valor subyacentes al juicio que realiza, a la decisión que realiza determinada sociedad sobre un material textual, de llamarlo o no literatura. Entonces, ahí nos vamos al toque a la definición de ideología de Eagleton.
Voy a hacer una pausa para respirar. Si quieren, háganme las últimas preguntas. Perdón, me pasé en como 8 minutos y me va a pasar 3 más, yo creo, pero son 3 minutos los que quedan. Lo siento, que quería mostrarles todo. Gracias por la gente que se está quedando hasta el final. ¿Alguna duda? ¿No? Termina, Javiera, por favor, detén este sufrimiento. No, dale nomás. Ya. Esta parte es importante porque sale la prueba ya. Entonces, alguna definición de ideología de Eagleton. Dice que ideología es la estructura de valores que da forma y cimientos a la enunciación de un hecho. Ideología es la forma en lo que decimos y creemos, lo que decimos, perdón, y creemos se conecta con la estructura de poder o con las relaciones de poder en la sociedad en la cual vivimos. Son modos de sentir, eso es súper importante, modos de sentir, de evaluar, de percibir y creer que tienen alguna relación con el sostenimiento y la reproducción del poder social. Aplicando esto a la literatura, la ideología sería el firme consenso de valores inconscientes subyacentes a las diferencias individuales de opinión. Y eso implicaría que nosotros como lectores tenemos hábitos de percepción y de interpretación que espontáneamente compartimos por ser parte de una misma sociedad. Ponte tú, y él ahí pone un ejemplo específico de un profe haciendo un ejercicio en clase, qué es lo que nosotros como estudiantes suponemos que es la literatura, o qué es lo que damos por hecho en nuestra aproximación a la literatura, o los beneficios que pensamos por anticipado que, que pensamos que vamos a obtener de nuestra lectura. Entonces, Eagleton concluye que nuestras respuestas críticas o nuestras lecturas están firmemente entrelazadas con prejuicios y criterios de amplio alcance, que son ideológicos. Acá yo les puse, puede ser por clase, por raza, por sexo, y sería entonces que tenemos una forma particular y socialmente estructurada, nosotros, la ideología sería una forma particular y socialmente estructurada de percibir el mundo. Entonces, conclusión de Eagleton. La literatura es una construcción ideológica. ¿Por qué? Porque es lo que las sociedades dicen que es literatura, pero eso no es arbitrario, ni tampoco subjetivo ni objetivo. No meramente subjetivo, porque no es algo que yo digo individualmente, ¿se entiende? No es algo que yo pueda decir independientemente de todos los otros individuos de mi sociedad. Y tampoco es una verdad objetiva, porque no es una cualidad intrínseca, lo de ser o no literario, no es una cualidad intrínseca al material literario. Entonces, la literatura lo que hace es que se constituye por juicios de valor estrechamente relacionados con ideologías sociales. Y también dice que estos juicios de valor no se refieren exclusivamente al gusto personal, sino a lo que dan por hecho ciertos grupos sociales y mediante lo cual tienen poder sobre otros y lo conservan, generalmente de manera inconsciente. Entonces, la literatura es una convención ideológica. Y ahí yo les puse una observación, ya no le voy a leer a Joanna Rus, pero que una mini objeción a Eagleton. ¿Es equivalente a hablar de literatura y hablar de canon? Yo creo que en esa diferencia quizás Kaler y Eagleton difieren. Porque, miren, acá la respuesta de Eagleton es la literatura es una convención ideológica y en cambio Kaler lo pone en otros términos. Dice, la literatura puede estar al servicio de la ideología o ser subversiva respecto a la ideología. Entonces hay como un alcance de conceptos que ahí ustedes tendrían que entrar a comparar. Pero así lo plantea cada uno. Y dejé de compartir.